estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, el día de hoy tenemos un tema muy importante, sí, para todos ustedes. Gestión del cambio e innovación en la gestión pública. Ya me encuentro acompañada del doctor Julio Puntriano, así que les cedo la palabra porque ellos están muy ansiosos de escuchar. Muy bueno. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos y amigas? Para mí es un honor nuevamente estar aquí en estos estudios. Gracias, Sofía, por la invitación. Gracias a la empresa, que en realidad ustedes están haciendo patria, porque es importantísimo el desarrollo de capacidades en el sector público, porque no todo puede ser teoría, Sofía, porque también el tema es que necesitamos herramientas prácticas para, digamos, aplicar lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo. Hoy día nos toca tratar un tema importantísimo, queridos amigos y amigas, que es el tema de gestión del cambio e innovación en la gestión pública, ¿no? Entonces ahí ustedes ven en la transparencia, qué bonito el cuadro que ustedes están haciendo, muy bien, cada vez mejora, muy bien. Este es también la transparencia que estamos colocando reflexiones para la acción. Solamente es un conjunto de conceptos que voy a presentar, pero que son muy potentes para lo que ustedes puedan aplicar en la vida cotidiana. Y herramientas, que es lo más importante. Creo yo que la teoría tiene que ir acompañada con la práctica, y en esa dirección vamos a ir en esta presentación. Nosotros vamos a hablar de dos temas, como ustedes han visto en la presentación. Vamos a hablar sobre gestión del cambio e innovación. La pregunta es si nosotros tenemos un ambiente adecuado para que las entidades del sector público puedan transformarse en las entidades que queremos. O visto el ciudadano, que lo ve todo más sencillo, más práctico y más sabio, porque el pueblo siempre es sabio, es ¿para qué a mí me sirve el Estado? ¿Para qué a mí me sirve la administración pública? Mucha gente sigue pensando que el sector público es un conjunto de personas que pierden su tiempo, toman desayuno a las 11 de la mañana, y en realidad a nosotros nos parece que es mucho más que eso. Es un conjunto de gente que vive muy esforzada, muy comprometida. Hay algunos casos de corrupción, de dejadez institucional, pero yo he visto y me consta que hay mucha gente que está comprometida con su trabajo, más allá de lo que el servicio exige. Y yo creo que es importante hablar entonces de gestión del cambio en términos de qué hacemos para que este Estado, para que nuestro Estado, para que nuestra administración pública provea los servicios públicos que necesita el ciudadano, y que efectivamente estos servicios públicos sean de calidad, pero fundamentalmente sean apreciados por los ciudadanos y ciudadanas, es decir, que exista eso que se llama valor público. Entonces, para empezar esto, yo quisiera tocar algunos temas que son importantes. La gestión del cambio, que es la base de todo el proceso de modernización del Estado, del pueblo al Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Ustedes van a ver que en ese plan existen varios pilares. Esos pilares, ¿no es cierto?, tienen que ver con políticas públicas, planeamiento estratégico, tiene que ver con presupuesto por resultados, tiene que ver con procesos, la gestión por procesos, el tema de la simplificación administrativa, tiene que ver con el servicio público, y tiene ejes transversales. Pero a su vez, todos esos pilares y esos ejes transversales se ve soportado en una cosa que se llama gestión del cambio. Cuando tú revisas ¿qué cosa es gestión del cambio? ¿De qué se trata? Es poca la información que podemos tener desde la normatividad pública o desde las guías o instructivos que ha aprobado la Secretaría de Gestión Pública. Y sobre eso vamos a trabajar hoy día. ¿Qué les parece? Gestión del cambio. No podemos modernizar solamente introduciendo herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero modernizar el sector público, entonces planeamiento estratégico, entonces ética en la función pública, entonces servicio civil, entonces plan operativo, entonces presupuesto por resultados. No puedo modernizar, y esta es la premisa fundamental de esta ponencia, si primero no cambian las personas. O sea, ese es el elemento esencial, porque las organizaciones no son un conjunto de departamentos. Las organizaciones no son entidades que son una entelequia, un concepto que está allí en el aire, en el topos uranos, como decían los griegos, ¿no?, en el mundo de las ideas. Las entidades son básicamente organizaciones. La administración pública es una organización, y la organización, damas y caballeros, está compuesta por personas. Entonces, para transformar las organizaciones, para cambiar las organizaciones, es importante trabajar con las personas. Y mira,
Hoy en día se habla de las personas como recursos humanos. Aún hoy en día, aquí en el Perú, en el sector público, seguimos refiriéndonos a las personas como recursos humanos. El concepto de recursos humanos viene del tema de las relaciones industriales en la primera revolución industrial, donde las personas eran consideradas como un insumo para un proceso productivo, donde lo que me interesaba es ver dónde ubicar a la persona y generar la máxima productividad posible por la utilización de estos recursos. Entonces, hablábamos de las personas como medios, como insumos. Luego se descubre que la generación de valor en las organizaciones, el elemento importante para generar valor, para crear valor, para poder generar más rentabilidad, depende fundamentalmente de las personas, porque las cosas no crean valor, las cosas no inventan el mundo, las cosas no innovan, las cosas no mejoran, las cosas son cosas. Pero las personas tienen la capacidad de aportar al proceso productivo y crear valor, y generar una expectativa, y generar satisfacción en los usuarios, y generar pues una relación de confianza, de fidelización con el cliente. Entonces las personas ya no son recursos humanos, se convierten en un capital humano. Y ese concepto de capital humano, que todos conocemos porque alguna vez lo hemos escuchado, se dice pues que es un factor de producción, ¿no? Así como el capital financiero, el capital humano viene a ser un factor de producción. Ya en este siglo ya no se habla de capital humano, en este siglo se habla del talento humano. Ya ese es un concepto que rescata, muy humanista en realidad, porque al decir talento humano, yo lo que busco es que la persona se realice en su sede laboral, que la persona tenga un sentimiento, una sensación de trascendencia en esa organización. No es yo trabajo para, entonces el concepto de tripalio, no casi como de castigo de Roma, ¿no es cierto? No es la carga, el trabajo no es la carga, sino el trabajo es el camino, el medio para mi realización personal y también para contribuir con el logro de los objetivos de la organización y de la sociedad. Qué importante es esto. Entonces, cuando hablamos de talento humano, no solamente hablamos de conocimientos y de creación de valor como era en la segunda etapa que comenté. O sea, es decir, cuando hablamos de lo que era capital social o capital humano. Ahora estamos hablando de una persona que no solamente necesita conocimientos, sino también necesita generar actitudes con C, aptitudes con P, competencias. O sea, las habilidades, las destrezas, esos elementos que hacen diferente, que distinguen a una organización de otra, ¿no? Yo puedo tener 20 clínicas o 20 hospitales, 20 colegios, puedo tener 50 restaurantes, pero ¿por qué me gusta ir al restaurante 1? Porque ahí me atienden bien, porque ahí me escuchan, porque ahí efectivamente yo les intereso, porque ahí resuelven mi problema. Y cuando decimos eso, estamos hablando que la creación de valor no depende de lo que yo le doy, porque lo que yo le doy tiene que ver más bien con calidad. Yo puedo mejorar mis procesos, desarrollar competencias, todo para dar servicios de calidad. Pero desde la perspectiva del usuario, en nuestro caso, desde la perspectiva del ciudadano, lo importante es que el ciudadano aprecie que eso que el Estado está haciendo por él, ¿no es cierto?, es útil para su vida. Y cuando el ciudadano sepa que eso es útil para su vida, que eso efectivamente contribuye en su bienestar, en el de sus hijos, en el de su familia, entonces el ciudadano se compromete. Y cuando este ciudadano se compromete y está motivado, entonces el ciudadano aporta. En consecuencia, paga sus impuestos porque sabe que eso va a retornar. En consecuencia, le dice a la administración pública, yo quiero ayudarte, y aparece el voluntariado, aparece la participación ciudadana. Y es más, dice, yo quiero participar en el proceso de producción. Entonces aparece la cogestión. Oiga, qué potente es eso. Si tan solo tuviéramos eso desarrollado, ese concepto se llama valor público. Lo presentó el profesor Mark Moore. Hay un libro muy famoso de él, La teoría del valor público, que les recomiendo que lean, ¿no? Entonces el valor público para Mark Moore no solamente es generar resultados. Hoy día acá en el Perú, en la administración pública, la moda de la gestión para resultados.
Es importante la gestión para resultados porque lo que tenemos que mirar es cómo el Estado va cambiando la situación y las características de las personas, cómo va resolviendo sus problemas, ¿no? Desnutrido a no desnutrido, ¿no es cierto? De inseguro a seguro, ¿ok? De no estar educado a educado, ¿no? De estar fuera del sistema financiero a estar en el sistema financiero, de no tener una propiedad formal a tener una propiedad formal. Eso son cambios, esos son resultados y es importante. Pero para Mark Moore hay dos elementos adicionales. Mark Moore, como Roger Moore, el agente 007, así, pero es Mark con K, Moore. Para Mark Moore dice, además de los resultados, ¿qué más se necesita? Se necesita también servicios. Porque el Estado fundamentalmente es una organización que brinda, que provee servicios. Y a diferencia de los bienes, porque un bien se presenta solo, los servicios están vinculados a la persona que lo presta. Por eso uno de los riesgos y uno de los controles más importantes en lo que son servicios, la venta de servicios, es la variabilidad, le dicen así los especialistas. Variabilidad significa que como el servicio es prestado por una persona en particular, ¿no es cierto? Puede ser que una tenga muchas competencias y otra no las tenga. Entonces por eso tenemos que en algunos hospitales públicos tenemos 20 pacientes en el doctor Pundriano y 0 pacientes en el doctor Quesada, ¿no? Porque en realidad aquí lo que vemos, este doctorcito es bueno, tiene una buena mano, este doctor se pasa, ¡ay, qué lindo que es! Le traen su quesito, su choclito, su charqui. Y al otro, nada. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Los servicios están vinculados con las personas. Entonces para Mark Moore, el valor público no solamente trata de generar resultados, señores y señoras del MEF. No solo es eso, sino de mejorar el servicio. Y mejorar el servicio, que importa innovación, creatividad, depende fundamentalmente de las personas. Y yo diría, en el lenguaje de esta conferencia, que depende del talento de las personas que están en contacto con el ciudadano y con la ciudadana. Y además el tercer elemento que plantea Mark Moore, que es importante y se los comparto con mucho cariño a ustedes, es que tiene que generarse confianza. La confianza aporta a la gobernanza, la confianza aporta a la gobernabilidad, la confianza acerca al Estado con la sociedad. Es decir, se puede generar resultados, podemos mejorar la desnutrición, pero la gente sigue desconfiando del Estado, no hay valor público ahí. Ahí hay alguien que está haciendo algo por el otro, ¿no? Pero no se construye una relación simbiótica, una relación que es importante. Entonces, estimados amigos y amigas, resultados, servicios y confianza son elementos fundamentales para generar valor público. Y de repente esto puede sonar un poquito conceptual, pero yo se los pongo en un ejemplo práctico. Todos los días, las municipalidades del país salen a limpiar las ciudades. Todos los días, esas ciudades, esas mismas ciudades que los gobiernos locales limpian, son ensuciadas. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Entonces, tenemos a alguien que limpia, y yo, como sé que alguien va a limpiar todos los días, ensucio la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Alguien está generando servicios, alguien de repente está generando resultados, pero yo, poblador, yo, ciudadano, no estoy apreciando esos servicios y no lo estoy considerando como parte de mi desarrollo personal individual. El día que ensuciemos menos la ciudad, es un día en que nosotros digamos, qué bonita está la ciudad, qué lindo está mi pueblo, qué lindo está mi distrito. Yo quiero contribuir a que siga limpio, a que siga ordenado, porque este lugar es donde yo vivo, este lugar es donde yo juego, este lugar es donde yo me desarrollo como persona, donde se desarrolla mi familia. Ese sentido de pertenencia es un elemento importante porque aporta la identidad y aporta el orgullo. Entonces acá vemos que los procesos de gestión del cambio y de innovación no dependen de las herramientas, no dependen de los sistemas,
no depende de los instrumentos, de un plan estratégico, de la gestión por procesos, del mapeo de puestos, del planeamiento estratégico, del PPR y todo lo demás. Depende fundamentalmente de las personas. Cuando ustedes ven la transparencia, ¿no es cierto?, que ahí ustedes la tienen en pantalla, vemos un primer concepto que aparece, que es el de organización. Ahí ustedes lo ven. La organización, entonces, puede considerarse como un sistema. ¿Y por qué es importante esto que estamos colocando en sus pantallas? Porque las entidades públicas son organizaciones, o es parte de una organización mayor que se llama administración pública. Y porque las organizaciones son, en buen lenguaje, un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que buscan cierta finalidad o cierto objetivo. Entonces, cuando hablamos de organización, estamos hablando fundamentalmente de un sistema que tiene una relación, que tiene cierto patrón de jerárquico y que tiene mecanismos que están vinculados al logro de un propósito. Entonces también pueden ser definidos como centros de elección y decisión para tratar problemas comunes. Esto es importante, damas y caballeros. Si quisiéramos definir lo que es organización, podemos decir que la organización tiene 4 elementos que son fundamentales. 4 elementos. Primero, la organización es un conjunto de personas. Y por favor, esto hay que internalizarlo. La organización no es esa placa que está en la puerta de entrada de la sede que dice Ministerio de. Eso no es la organización. Eso es la entidad. La organización son todas las personas que trabajan en ese ministerio, en ese instituto, en esa dirección regional, en esa municipalidad. Todas esas personas, todas. La organización es, en primer lugar, un conjunto de personas. En segundo lugar, un conjunto de personas que están comprometidas o que buscan objetivos comunes. Ese es el segundo elemento de la organización. Esto es muy importante, damas y caballeros, porque de lo que estamos hablando es que no se trata de individuos que están, digamos, al azar, dando vueltas por la organización. Se trata de personas que están enfocadas en el logro de objetivos comunes. Y la pregunta que hago aquí es, en las entidades públicas, las personas que forman parte de esa organización, todas, en primer lugar, ¿conocen cuáles son los objetivos de la entidad? ¿Conocen hacia dónde va la entidad? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuál es la filosofía de la entidad? ¿Conocen, en buena instancia, en última instancia, por qué razón esa organización existe? Entonces, cuando hablamos así, estamos hablando ya de un elemento que nos parece fundamental. Entonces decíamos, primero, conjunto de personas. Segundo, que buscan objetivos comunes. Tercero, que actúan colectivamente. Y ese es otro elemento fundamental, ¿no? Que se actúa colectivamente. Y cuando decimos actúa colectivamente, estamos hablando de que hay relaciones de cooperación, relaciones de ayuda, de colaboración. Ese es un elemento importante que hay que considerar. En una organización, que es un sistema, como habíamos dicho, los componentes, que son las personas, se relacionan entre ellos. ¿Para qué? Para lograr objetivos comunes. Pero lo que pasa en nuestra realidad es que la organización es así. Yo soy de presupuesto, yo soy de planeamiento, yo soy de tesorería, yo soy de un órgano de línea, yo soy de alta dirección, yo soy asesor, yo soy... Oiga, eso no es organización, eso es desorganización. Eso es trabajar por compartimentos estancos. Cuando hablamos de organización, hablamos de relaciones de cooperación, de colaboración, donde el elemento fundamental de la organización, como dice el maestro Henry Mintzberg, es la comunicación. No puede haber organización sin comunicación. Las organizaciones más potentes son aquellas que se comunican, que saben transmitir los contenidos. Por ejemplo, la religión cristiana se ha construido en base a la comunicación. El predicar, el relatar los hechos de Jesucristo, por ejemplo, en la tierra, ¿no es cierto?, de padres a hijos en las comunidades, ha generado un proceso en el cual la gente está claramente identificada con la misión, con la visión,
con los valores, con los principios, con las prácticas, con las creencias, el sistema de creencias de esa organización. Entonces, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de una organización que es potente, es cuando hay ciertos elementos que han permitido que esa organización esté cohesionada. Es decir, una de las virtudes de la organización es que hay cohesión, es que hay reglas que todos observan, es que hay una claridad en los propósitos, es que existe una relación entre lo que yo digo y lo que yo hago. Eso se llama coherencia. Y existe vamos a decirlo así, un elemento que identifica a todos los que están. Oye, esa persona forma parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque habla así, se viste así, se comporta de esta manera. Ese seguramente que es así. Porque la organización también genera una cultura. Entonces, cuando hablamos de organización, como les decía, hablamos de conjunto de personas, objetivos comunes. Hablamos de colaboración, cooperación, o sea, de acción colectiva. Y en cuarto lugar, que es importante, hablamos de relación con el entorno. Una organización no está ensimismada. Una organización no debe sufrir autismo. Una organización está relacionada con el entorno. Hay una relación ahí muy importante. Y ese elemento debe tenerse presente porque en muchos casos las organizaciones públicas trabajan hacia adentro. Creen que el cambio es hacia adentro. El cambio fundamentalmente depende de los factores del entorno. A mí, para cambiar, me interesa saber cuál es la brecha. ¿Cuál es la brecha entre qué? ¿Cuál es la brecha entre lo que necesita el ciudadano de mí? Y ese es un elemento fundamental. El ciudadano recibe servicios que son provistos por la organización esta que se llama administración pública. Y esos servicios requieren un elemento de confianza y de resultados que yo proveo como parte de la organización pública. Pero yo tengo cierto nivel de desarrollo, tengo ciertos conocimientos y tengo cierta experiencia o competencias. Y hay una brecha. Esa brecha tengo que resolverla. Tengo que gestionar el cambio. ¿Para qué? Para servir mejor. Y desde el punto de vista del ciudadano, voy a apreciar, eso me ayuda a mí, para mi vida, ayuda a mi familia, ayuda a la comunidad, ayuda al desarrollo del país. Entonces, un elemento importante es eso. Organización, ojo, no es un conjunto de oficinas, es un conjunto de personas. Esto es una premisa fundamental. Entonces, la organización, como ustedes ven en la transparencia, es fundamentalmente un emprendimiento colectivo. ¡Qué bonito concepto! Un emprendimiento colectivo significa que hay gente que dejando su individualidad, que dejando su yoísmo, dice, para salir adelante tengo que unirme con otros. Tengo que unirme con otros y poder, de una u otra manera, relacionarnos, colaborar, trabajar en conjunto para lograr ese objetivo que queremos. Y en la historia de la humanidad vemos que el ser humano es fundamentalmente social, es colectivo. El ser humano, para acometer los grandes desafíos del desarrollo y de la historia, ha tenido que trabajar en organizaciones. En consecuencia, las organizaciones tienen que ver con los seres humanos, no con los animales. Porque en el caso de los animales se llama bandada, se llama, ¿no? Es otro nombre. Pero en nuestro caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de organización. ¿Y cómo es eso en el sector público, no? En el sector público la diferencia en relación con las entidades privadas es que en realidad ahí lo que ocurre es que los objetivos son planteados por las leyes. En el caso de una organización privada, una organización social, los objetivos son planteados por las personas que forman parte de la organización. Oye, nosotros queremos producir ollas. Nosotros queremos trabajar para traer el agua a nuestro pueblo, ¿no? Nosotros queremos exportar ropa a Europa. Muy bien. Son objetivos que se plantean y se unen para lograr ese objetivo. Porque responde ese interés social, esos objetivos de la organización también responden a intereses personales. Eso es importante.
Entonces, yo formo parte de esta organización, yo productor de cuy, porque esta organización me va a ayudar a mí a producir más cuyes y a colocar mi producto. Entonces, hay un matrimonio, hay una sintonía entre el objetivo de la organización y mis objetivos individuales. Pero ¿qué pasa en el sector público? En el sector público no necesariamente de entrada el objetivo personal está vinculado con el objetivo de la organización del sector público. Ahí hay un trabajo que hacer. Porque si esta persona que trabaja en esa organización, le hace una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, si esa persona no está identificada, vinculada efectivamente, no solamente por un contrato, sino anímicamente, espiritualmente, moralmente, esa persona no va a dar lo que se espera. Trabaja para, pero no está comprometida. Entonces, ahí hay un elemento importantísimo que hay que considerar. En el sector público, entonces, tenemos que los objetivos de la organización son planteados por las normas. Y la persona que se vincula a la organización tiene que sufrir un proceso de identificación, de vinculación, no solamente racional, sino también emocional, espiritual, con esos objetivos. Si no, no puede haber gestión del cambio. Si no, no puede haber identificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes ven en la transparencia, ¿no es cierto? En el caso de las instituciones públicas, ese tema no es relevante, el que les estoy hablando a ustedes. No es relevante porque, como tenemos un enfoque tradicional, las personas no nos interesan como talento, ni siquiera como capital humano, son recursos. Un día te pongo acá, el otro día te pongo allá, y otro día te pongo por allá. Uy, viene el mapeo del puesto de servir. Tú eres tu cargo está en asesoría jurídica, pero hace 20 años que estás trabajando en logística. Bueno, no sé, pues ya veremos qué hacemos. Tú entraste como técnico, ahora tienes maestría, pero bueno, pues estás de técnico, dale gracias a Dios que tienes un trabajo. Oiga, señor, pero las personas no importan. Las personas son consideradas como recursos, ¿no? Ya tú andas para allá, ven para acá, ándate por allá, se movilizan, se usan, se reacomodan. Cuando hablamos de organización, hablamos que nosotros promovemos la humanización de los servicios. ¿Y eso qué supone? Supone entender que las personas son talentos que tenemos que pulir, que tenemos que hacer brillar, porque cuanto más brillen ellos, más va a brillar la organización. Qué bacán, dirán ustedes, ¿no? Qué bonito se nota, o sea, qué interesante, hoy suena bonito, me convences, ¿no? Pero no es así, porque eso acá en el Perú es todavía filosofía, es todavía una buena idea. En otros países se ha hecho y se hace. Se habla de gestión de competencias, se habla de gestión del talento humano, se habla de perfiles y no se habla de requisitos para el cargo, ¿no? Se habla de innovación, se habla de creatividad, se habla de capacidad propositiva, se habla de horizontalidad, se habla de empoderamiento. Tantas palabras que tienen que ver con promover lo más importante que tienen las organizaciones, que es su gente. Porque sin la gente no hay organización. Pero en el sector público, como ustedes ven allí, en la transparencia, ¿no? Hay un apego a las personas, un apego a las reglas y rutinas, hay una supervaloración de la jerarquía, hay paternalismo en las relaciones y adhesión al poder. Esto lo dice nuestro amigo Pires, lo he escrito el año 2006. Es decir, las personas tienen que cumplir con procedimientos establecidos. Entonces, en el sector público, un ratito, prohibido pensar. Tú estás acá para cumplir con la norma. Así que, cíñase usted al reglamento y prohibido pensar. El único que piensa es el jefe. Ese es un tema. Entonces, con ese tipo de cultura, ¿a dónde vamos a llegar? Porque estamos nosotros mismos, digamos así, generando la primera barrera para gestionar el cambio. Si yo le digo a mi gente, cumple con el protocolo, cumple con el procedimiento, no pienses porque el procedimiento lo es todo, entonces pues ¿de qué estamos hablando?
¿Para qué han ido a estudiar a la universidad? ¿Para qué hacen maestría? ¿Para qué hacen doctorado? Para llenar formatos, para ingresar información en el CIAF. Con eso vamos a hacer gestión pública, con eso vamos a sacar políticas públicas, con eso vamos a mejorar servicios, vamos a generar una relación de confianza con la población. No, pues. El elemento de las competencias es el elemento más importante para lograr eso. Entonces, lo otro es la jerarquía. Parte de la cultura del sector público, y vamos a hablar más adelante de la cultura, es que los únicos que piensan, los únicos que deciden son los jefes. Y ojo, tenemos jefe de unidad, tenemos gerentes y tenemos gerente general. O tenemos jefes de unidad, tenemos directores, directores generales, viceministro y ministro. O tenemos subgerente, gerente, gerente municipal y tenemos alcaldes. En todas esas organizaciones el que decide es el que está arriba. ¿Se imaginan ustedes eso? Y la mayoría de entidades públicas y de organizaciones creen que eso es lo más adecuado. Es decir, la persona que está en la cúspide de la pirámide organizacional, el mandamás o la mandamás, es la que tiene la claridad, el poder de iluminación adecuada para tomar las mejores decisiones. Una organización donde solamente decide uno es una organización destinada al fracaso. Y eso no lo digo yo. Lo dicen los procesos y los estudios sobre las organizaciones más efectivas y de clase mundial. El proceso de toma de decisiones es un proceso compartido. Y cuanto más gente participe, gente relevante obviamente, en el proceso de toma de decisiones, la decisión es más potente. No solamente porque hay más cabezas, más materia gris, sino porque la decisión es de todos. Y eso genera también compromisos y un sentido de pertenencia. Y en el sector público, dentro de la cultura, la relación que existe entre personas es una relación totalmente jerarquizada. Entonces eso es un segundo problema, y hemos dicho el primero. Entonces hay una supervaloración de la jerarquía, y ustedes eso lo pueden ver totalmente. También hay el paternalismo de las relaciones, ¿no? Oye, ¿tú con quién has venido? Yo he venido con el señor tal. Ah, ya, tú eres de él, ¿no? Entonces, ya, bacán. Mientras está el señor tal, a ti te respeto. Se va el señor cual, entonces tú estás en la calle, estás con una puerta a la calle. Entonces, ahí hay un tema fundamental, donde nosotros no estamos subordinados o no estamos enfocados en el logro de los objetivos. Estamos enfocados en proteger al que nos trajo la entidad. ¿No es cierto? Esa cultura hace que en realidad no exista un espíritu de organización, un espíritu de servicio hacia el ciudadano. Hace que exista un espíritu de servicio al que me trajo. Entonces yo lo que busco agradar no es al ciudadano. Lo que yo quiero agradar es al que me trajo. Digo lo que el que me trajo quiere escuchar. Y hago lo que el me trajo quiere hacer. Entonces, eso es un elemento muy pernicioso que existe en nuestro querido país, lamentablemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión del cambio, estamos hablando de deconstruir para construir, desaprender para aprender. Es en verdad, en el fondo, un cambio del paradigma, un cambio de la manera de pensar. Léase más cuando hablemos, por ejemplo, del modelo burocrático tradicional. En alguna clase pasada nos hemos referido a eso, pero de repente en una próxima clase podemos trabajar esto otra vez. Ahora, otra cosa. La organización, que nosotros vamos a cambiar lo que queremos cambiar y que es un conjunto de personas, no es pues, como he dicho, una entelequia. Pero lo que tenemos que tener presente, ojo, aquellos que hablan, que dicen que son modernizadores y que son expertos en el diseño organizacional y que son un as en la gestión pública, es que hay organizaciones formales e informales. Y aquí en nuestro querido país, el Perú, la organización informal es la que pesa. Es la que pesa. La organización formal, esa es la que está en el organigrama, esa es la que está en la estructura orgánica, esa no la respeta nadie. La organización informal es la más fuerte. Lo podemos ver en todas las escalas, ¿no? No, el primer ministro no se queda a las órdenes. Bueno, estoy tocando un tema que de repente es político, ¿no? Pero es otra persona la que da las órdenes. En la institución, no, ese director general está de adorno. El que pesa es el asesor del ministro.
No, o no lo hemos escuchado, ¿no? Ah, el gerente de desarrollo urbano, no, hay que hablar con el gerente municipal. Entonces, ¿de qué organización estamos hablando? Por favor, cuando nosotros vemos gestión del cambio, tenemos que identificar ese, como dicen los ingleses, decoupling, ¿no? Ese desajuste que existe entre la organización formal y la organización informal. Y léase y entiéndase que la organización informal es mucho más potente y mucho más fuerte que la organización formal. Y eso es parte del diagnóstico que se ha hecho en América Latina a las administraciones públicas. No por un estudio, sino por varios estudios. Una cosa es lo que tú ves en el organigrama y otra cosa es cómo funciona la organización en realidad. ¿O no es verdad, amigas y amigos? Algunas veces, cuando está determinada persona en determinado puesto, ese puesto es más importante que cuando esté otra persona en ese mismo puesto. Entonces, allí hay lo que existe, ¿no? El peso mayor es de la organización informal. ¿Y por qué? Porque la organización no solamente se rige por normas. Y este es un elemento muy importante para los que están interesados en gestionar el cambio en sus organizaciones. Hay gente que cree que la gran revolución, el gran cambio, la gran transformación, ¿no es cierto?, el gran desarrollo, lo que quieran ustedes llamar, la simplificación administrativa, la gestión por procesos, la nueva era de la administración pública es con una norma nueva. Pues evidentemente no lo es así, porque las organizaciones no solo se rigen por normas. Ojo, yo soy abogado de profesión, pero las organizaciones no solo se rigen por normas. No hagamos una posición minimalista de la gestión del cambio, de pensar que con normas se soluciona todo y se gestiona el cambio. ¿Por qué? Porque la organización se rige también por valores, por convenciones, que son acuerdos que no son explícitos necesariamente, por tradiciones. Esas tradiciones, esas maneras de pensar, por creencias, por determinados supuestos, que finalmente son los que determinan cómo va a ser una organización. Entonces, tú cuando vas, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando vas, por ejemplo, al Banco Central de Reserva, y cuando vas a la Municipalidad de Comas, y vas al Ministerio del Interior, vas a una comisaría, vas a una posta médica, te das cuenta que si bien todos son del sector público, la manera de atenderte, la manera de tratarte, la manera de servirte, ¿es igual o no es igual? ¿Qué cambia? Cada entidad tiene una manera de comportarse. Y es más, al interior de una entidad puede existir lo que los expertos llaman subculturas. Es decir, ¿no es cierto? Hay determinadas, por ejemplo, la cultura de los que están en abastecimiento, logística, tesorería, es una cultura muy normativa, muy de procedimiento. ¿Por qué? Porque ellos están siempre atrás con el cuco, ¿no? Con la Contraloría. Tienen que hacer las cosas bien, tienen que respetar los procedimientos, porque si no, acción de control. En cambio, hay otras partes de la organización que se dedica pues a la filosofía, a la estrategia, etcétera, y ellos tienen otro desempeño, ¿no? Ellos sí hablan de innovación, ellos sí hablan del cambio, ellos sí hablan todo. Nunca han visto las mazmorras, yo le llamo las mazmorras al archivo. Nunca han ido a una oficina de logística, a una oficina de tesorería que trabaja en situaciones paupérrimas. Ellos están en otra idea, en otra onda, podemos cambiar el mundo. Oiga, hay diferentes concepciones al interior de la misma entidad. Y de lo que se trata no es de denostar, de decir esto está mal, eso está bien o viceversa. De lo que se trata es de comprender, de entender lo que es la organización. Entonces, eso es un tema importante. Académicamente, las normas en las organizaciones son conocidas como cultura. Es decir, acá tenemos un concepto mayor. La organización se rige por normas, pero esas normas no son dispositivos legales o reglamentarios. Las normas tienen que ver con un sistema de valores, de creencias, etc. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, estamos llegando a un elemento fundamental, porque ¿qué cosa es gestionar el cambio? De repente es transformar o generar o crear una cultura, una nueva cultura o una cultura diferente.
acá nos introducimos un concepto importante. ¿Qué cosa es la cultura organizacional? Entonces, hay elementos hard, duros, la norma, el procedimiento, el sistema de información, las herramientas de evaluación, los indicadores de proceso y todo lo demás, que es importante. Otro día hablaremos sobre eso, ¿no? Pero hay elementos soft que deben de acompañar el hardware. Y esos elementos de software o de soft, blandos, ¿qué son? Trabajar la cultura, trabajar compromiso, trabajar identificación, trabajar sentido de pertenencia, trabajar conflictos, trabajar liderazgo, trabajar trabajo en equipo, ¿no? Trabajar interés, trabajar la alegría, trabajar clima organizacional. Porque si las personas no cambian, no cambia nada. ¿O no es verdad? Si las personas no cambian, no cambia nada. Entonces, en general, porque hay varias definiciones de cultura, yo he tomado una del señor Geertz, ¿no?, de 1989. En términos generales, se concibe la cultura como un sistema de significados que genera algún tipo de identidad compartida. Un sistema de significados, una manera de ver el mundo. Una manera de ver el mundo, y cuando tú dices una manera de ver el mundo, es que tienes ciertos anteojos, o sea, es tu filosofía, tus creencias, tus valores. Y de esa perspectiva tú ves todo. Cuando tú tienes una cultura, tienes una organización. La organización tiene una cultura. Toda organización tiene una cultura, toda. La cultura normalmente no se escribe. ¿Por qué? Porque la cultura, el principal, vamos a ver, funcionalidad de la cultura, en términos generales, y no quiero ser tan riguroso desde el punto de vista académico para no caer tan pesado en este curso, lo que quiero decirles es que debe o genera un tipo de identidad compartida. La cultura, como dicen algunos, es el pegamento de la organización. La organización se mantiene activa, se mantiene cohesionada por la cultura, no por las normas, por la cultura. Entonces, cuando yo quiero crear, fortalecer la organización, cuando yo quiero gestionar el cambio, es importante trabajar lo que es la cultura organizacional. Entonces, si lo quieren ustedes ver desde un punto de vista más práctico, es una especie de código que orienta las prácticas, que orienta... ¿Cómo hacemos? Un momentito, vamos a hacer un pequeño receso, vamos a un comercial y regresamos en esta presentación. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? De 2 segundos y ya volvemos. Okay. Gracias. Sí, ya estamos en vivo y en directo. Sí, nos quedamos en cultura organizacional. Así es, muy bien. Ya pasamos el break. Bueno, amigos, tenemos que avanzar y hay un tema importante que queremos comentarles. Estábamos hablando de cultura organizacional. Es este concepto que ustedes pueden ver en pantalla. La cultura en una organización está relacionada con la forma como los miembros comparten un marco de referencia y entienden, ¿no es cierto? Y entienden este sistema y esta relación. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que la cultura permite que los miembros de la organización se ubiquen, entiendan el propósito de la organización, puedan, digamos, establecer una conexión entre su yo y el yo de la organización, vamos a decirlo así, en que haya una interrelación, ¿ok?, entre individuo y organización.
La relación que debe existir es esa: individuo, organización, sociedad. Lo que existe ahora es relación yo, mi oficina, mi jefe. Entonces estoy al servicio de mi jefe. Lo que tiene que existir es: yo formo parte de una organización que busca el cambio en mi país, mejorar la situación de estas personas, porque toda organización pública tiene objetivos, ¿no es cierto? Y porque ese cambio es importante para que mi país me desarrolle, y donde yo soy un actor importante. Yo que trabajo en logística, yo que trabajo en presupuesto, yo que trabajo en un órgano de línea, yo que estoy en operaciones, yo que estoy haciendo trabajo campo, yo soy importante, porque el proceso de la organización de la cual formo parte yo es que me permite que mi país sea mejor. Esa racionalidad no existe en la administración pública. Entonces, ahí estamos hablando de palabras mayores. La cultura organizacional cumple esa función fundamental: vincular al individuo con la organización. Entonces, esta relación, ¿no es cierto? Esta relación es importante en la medida que la cultura se convierte en un marco de referencia para enfrentar los cambios. Y la cultura organizacional le otorgan identidad, aporta a la identidad, o conforma la identidad de la organización. Entonces, pero esto no es tan teórico que digamos. Cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando de cosas muy prácticas, porque finalmente esa cultura se traduce en conducta y en acciones. Si yo, por ejemplo, les hablo así, en circunstancias que Girón Parulo, la fémina, transcurría por la avenida cuando un sujeto intervino, ¿quién está hablando? Al toque ustedes dirán, ahí está hablando un policía, porque ese lenguaje, esa manera de hablar es de un policía. La cultura organizacional está compuesta por elementos visibles, por ejemplo, la forma de hablar, la forma de comportarse, determinadas tradiciones, determinados comportamientos, ¿no? Y por ejemplo, los idiomas son distintos. Cuando tú vas a la SUNAT te habla de contribuyente. Cuando te vas a un organismo regulador te hablan de usuario. Cuando te vas al sector salud eres un paciente. Cuando te vas a una municipalidad eres vecino. Cuando te vas a un ministerio eres un administrado. El mismo ciudadano le cambian del nombre 20 veces. Usted tiene un problema, hay una chiripioca de total, ¿qué soy yo? Contribuyente, usuario, ¿no? Simplemente somos ciudadanos. No hay que reducir al ciudadano a un concepto así de usuario, paciente. Nosotros somos ciudadanos, sujetos de derechos, pero también de deberes, de obligaciones. Entonces, la cultura organizacional no se predica, no es un tema que aparece, que aflora en documentos. La cultura organizacional se vive. Se vive. Y en otros países, ¿qué es lo que han hecho, no? Para iniciar un proceso de gestión del cambio, lo que tenemos que hacer es, en buena cuenta, medir, o sea, incorporar la métrica, porque es importante que la gestión pública se convierta también en una disciplina científica. Yo tengo que medir cómo es la cultura de mi organización. Yo tengo que saber, oiga, ¿qué tipo de organización, qué tipo de cultura tengo? ¿Cómo está mi clima organizacional? En otros países, y hay baterías, hay instrumentos que te permiten medir cuál es la subcultura, la subcultura de tu organización. Entonces, ustedes pueden tener ahí un elemento, una herramienta importante. Yo quisiera saber cuál es la cultura de mi organización. Y acá lo digo, que si ustedes quieren saberlo, yo encantado de darles las baterías, que son un cuestionario de preguntas, y que están tabuladas, porque yo lo tengo en una herramienta en Excel, donde ustedes pueden ir respondiendo ese formulario y pueden saber exactamente cuál es la cultura de su organización. Y les recomiendo que esa batería de preguntas no se haga con los jefes nada más, sino se haga en cada dirección general, porque ojo, que lo normal es que en una determinada entidad no exista una cultura, sino varias subculturas. Porque algunas veces, y eso pasa acá en nuestro país, hay un sistema de castas en la administración pública, ¿no? Y cada casta tiene su propia lógica y su propio sentido de la vida. Ahora, la cultura organizacional
se define como el conjunto de normas o mandatos aprendidos por los nuevos miembros. Este es un elemento importante. O sea, la cultura no es un tema pues que aparece de la noche a la mañana. La cultura se aprende. Oye, un codazo, ¿no? Ahí viene el jefe, tienes que decirle buenos días, señor. ¿No? Y si no le dices buenos días, señor, ya te fregaste, porque para el próximo renovación con contratos CAS, tú ya no vas, hermano, porque a él le gusta que le saluden. Vamos aprendiendo, ¿no? ¿Sabes qué? A la gente, antes de la 1, un cuarto para la 1, ya tienes que ir diciéndole, ya no vamos a atender, tienes que ir cerrando, porque si no, se pasan de la raya y vamos a tener que atender pues en horario de refrigerio. Sí, hay cositas que se van generando, pero que no están en las normas, que no está escrito, que forma parte de la vida de la organización. Entonces, esta cultura se aprende por los miembros. Cuando nosotros ingresamos, hay un proceso ahí de aprendizaje, no escrito, vivencial. Gracias a la conciencia que toman de lo que significa una conducta aceptable o una conducta inaceptable, ¿no? Entonces, hay como un sistema que existe al interior, de mecanismos que existen al interior de la organización, que te dicen qué es bueno, qué no es bueno, pero que no está escrito, que está, digamos, expresado en ciertos comportamientos. Entonces, acá hay un tema interesante. La cultura organizacional no se impone mediante reglas escritas. Entonces, si tú quieres hablar de gestión del cambio, las reglas escritas no valen para la gestión del cambio. Tendrás que la gestión del cambio pasar por los comportamientos, por las actitudes, por las emociones, por las creencias, por los valores, por la persona. Trabajar la psicología de las personas, trabajar ese elemento interno. Y eso es lo importante. Entonces, el proceso de gestión del cambio tiene que ver con generación de compromisos. Y para comprometerte, tienes que haberte motivado. Para estar motivado, tienes que estar interesado. Y para estar interesado, tienes que dedicarte a esas cosas que te hacen feliz. Nosotros, los seres humanos, hacemos las cosas bien cuando eso que hacemos me hace feliz. Entonces, ese es un tema interesante. Entonces, yo te pregunto, porque también hay herramientas que pueden medir el grado de felicidad que tienen los miembros de la organización. A ver, hagamos un estudio en una organización, la organización que quiera. Si ustedes gustan, yo les mando la información o vamos para allá y decimos, a ver, ¿qué grado de felicidad tiene la gente que trabaja en mi organización? O podemos medir qué tipo de cultura tenemos. Ahora vamos a ver los tipos de cultura que existen, ¿no? O podemos medir el clima organizacional. Podemos medir el sistema, cómo están medidos los mecanismos de control. Si no medimos, si no identificamos, si no establecemos una línea de base y estudiamos científicamente este tema, no avanzamos mucho. Entonces, la cultura organizacional es un elemento que nos parece importante trabajar para gestión del cambio. Por eso es que decimos que la cultura organizacional, en este caso, ¿ok?, es el pegamento de las organizaciones, ¿no? Es la que incorpora valores, normas de conducta, políticas y procedimientos. Ahora, si lo queremos ver de otra manera, es un entendimiento social compartido. Un entendimiento social compartido. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que la cultura no tiene que ver solamente con un individuo, ¿no? La cultura tiene que ver con un sistema de creencias de todos los miembros de la organización. Reconociendo que en algunos casos hay subculturas, como les he mencionado. Entonces, ¿cómo se genera la cultura? ¿Cómo se crea la cultura? Por experiencias compartidas, por tradiciones, por anécdotas, por personas que trabajaron en la institución, por historias comunes, por experiencias comunes, por situaciones que han de alguna manera afectado o marcado a la organización y su devenir histórico. En muchos casos hay subculturas y se forman grupos, ¿no?
Por ejemplo, los administrativos versus los que están en la línea, ¿no? Eso lo vemos en toda administración pública. Por ejemplo, en el Poder Judicial, los administrativos y los que hacen carrera jurisdiccional. O los asistenciales y los administrativos, como si fueran dos cosas distintas. Y hemos dicho, la organización es el conjunto de personas que trabajan colectivamente para lograr objetivos comunes. Yo no puedo dividir la organización en dos, pues. No puedo establecer reglas de gestión del talento humano para los asistenciales y reglas de gestión del talento humano para los administrativos, como si fueran dos organizaciones distintas. Ahí hay un error de concepto, un profundo error de concepto. Yo tengo que trabajar la gestión del talento humano y de qué manera estos individuos que forman parte de la organización se conectan, trabajan colectivamente para lograr los objetivos comunes. Entonces eso es importante, hay que tenerlo presente. Son las lecciones aprendidas de muchos procesos de innovación y de gestión de cambio en el mundo. Entonces ahí trabajemos. Entonces, este conjunto de instituciones informales compartidas que gobiernan y legitiman la conducta de una colectividad organizacional. Entonces, lo informal marca la distancia respecto a las normas y regulaciones. O sea, ahí hay que ver un tema importante, hay que leer. Hoy día, viniendo para acá, leí algo que me parece espectacular. Siempre cuando hablamos de gestión del cambio y de innovación, nosotros queremos proponer qué es lo que tenemos que cambiar. Y en ese artículo vi una cosa interesante y me pareció valioso también. ¿Qué es lo que no cambiarías de tu organización? Porque de repente el problema está ahí. El problema está primero es identificar lo que nos une. Y a partir de lo que nos une, construir un nuevo sistema o una cultura, la cultura que necesitamos para servir mejor al ciudadano. Me parece interesante eso. ¿Qué es lo que nos une a todos los individuos? ¿Qué es lo que tú no cambiarías de tu organización? Y a partir de ahí construir. Me pareció interesante el artículo. Es importante también mirar otras experiencias porque eso ayuda a mejorar. Ojo, este terreno de la gestión del cambio, de cómo hacemos que las organizaciones se transformen para mejorar el servicio al ciudadano, para generar valor público, esto es una terra ignota. Es algo que estamos construyendo en el sector público. Obviamente, afuera, en otros países, ya hay mucho recorrido sobre este tema, en el sector privado igual, pero nosotros tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el cambio del sector público, la modernización que necesita nuestro país para tener mejores servicios, mejor seguridad ciudadana, para generar valor respecto a los ciudadanos, pasa por gestionar el talento humano y pasa por gestionar el cambio. Entonces, esto es un tema realmente importante. La cultura organizacional, entonces, está constituida por elementos y procesos reflejados en las acciones de la organización y es transmitida y asimilada por sus miembros a través del diario compartido. O sea, la cultura se construye todos los días. Y si tú quieres hacer el cambio, la gestión del cambio, ¿cuándo se construye? ¿Con un tallercito del mes de marzo y otro tallercito del mes de diciembre? No. La cultura se construye todos los días y la gestión del cambio se hace todos los días. Entonces, acá estamos hablando de una actitud distinta, donde el elemento importante, damas y caballeros, es la voluntad política, porque si yo quiero cambiar la organización, el primero que tiene que cambiar es el que está al mando. O sea, ahora en el lenguaje de la categorización de funcionarios públicos es el funcionario público, porque hay funcionario público, directivo público, servidor civil y están los de los complementarios, ¿no? Servicios complementarios. Estamos hablando del funcionario público, o sea, la autoridad elegida o que tiene un mecanismo especial de elección, ¿no es cierto? La autoridad política. Porque la autoridad política que es elegida por todos los peruanos, ¿no es cierto?, es la que establece el curso de acción. De ella dependen las prioridades y el norte, establecer el norte hacia dónde vamos. Y si esta autoridad política no quiere cambio, entonces no va a haber cambio. Yo puedo ser un excelente profesional, pero yo soy un servidor civil. O yo puedo ser un directivo, pero el directivo no es político. El directivo no es el que va a establecer las prioridades. El directivo no es el que aprueba el plan estratégico o las políticas institucionales. Son las autoridades, es decir, los funcionarios públicos lo que hacen. Entonces, estos procesos
de gestión del cambio, de modernización efectiva, requieren voluntad política. ¿Cuándo? En todo el proceso. O sea, no estamos hablando solamente de firmar la resolución que dice que vamos a iniciar el proceso de gestión del cambio, porque ese es moco de pavo. Lo que tenemos que hacer es que el decisor esté acompañando, a lo mejor que sería importante, liderando el proceso de cambio, que es un elemento fundamental en esto que hablamos de gestión del cambio y de innovación. Entonces, ¿no es cierto? Es importante entonces ahora sí entender, si vamos a hablar de gestión del cambio, estamos hablando también de la transformación de esta cultura organizacional. Tendríamos que hablar que la cultura de organización es como una cebolla. Tiene capas. Tiene la parte de afuera, que normalmente se saca para cocinar, porque esa es la que no sirve, está seco, ¿no? Tiene capas internas hasta llegar al corazón. Entonces, la capa externa de la cultura organizacional son esos aspectos observables, que se pueden ver a simple vista, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo sabes que una organización es totalmente jerarquizada? Hay una cosa sencilla. Mira quién tiene la oficina más grande y el escritorio más grande. Ahí inmediatamente te das cuenta. O sea, la cultura de la jerarquía está muy metida en el sector público. Entonces tienes al jefe del institucional que tiene una oficina que es del tamaño de una cancha de fútbol, ¿no? De fulbito, y tienes pues el área de atención al ciudadano que es más chiquita, que es la mitad de su oficina, ¿no? O sea, ¿quién es más importante? ¿El titular o el ciudadano? ¿No? Entonces, ahí ya ves varias cosas. O sea, lo físico, lo observable muchas veces te da bastante información del tipo de cultura, del sistema de creencias, de la cultura organizacional de una determinada entidad. Entonces, tú ves lo observable y también hay partes internas, lo invisible o lo idealizado. Veamos qué cosa es esto en lo siguiente. Allí ustedes en la pantalla van a ver uno de los figuras más importantes de lo que es este tema de la cultura organizacional. Pero ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que tenemos, ¿no?, 3 capas. Una capa esencial, ¿no es cierto?, que están viendo ahí, una capa esencial, ¿no?, que es la parte interna, donde ahí hay 4 campos. Si ustedes pueden ver, está el campo de los valores, ¿no?, está el campo de los supuestos, de las ideologías y del conocimiento, ¿no? Esa es la capa esencial, lo que está al centro. Luego tenemos un elemento, una segunda capa, ya saliendo, estoy haciéndolo de adentro hacia afuera, que es la dimensión estratégica, ¿no? Que están los temas ahí que están vinculados, lo que en teoría se llamaría las creencias estratégicas, ¿no? Y esto tiene que ver con la manera cómo nos desenvolvemos, cómo intervenimos en la sociedad. Pero hablamos de creencias, no necesariamente que eso sea efectivo. Y en la dimensión externa, es decir, si hablamos de la cebolla, ¿no?, la piel de la cebolla, vamos a decirlo así, hablamos de lo observable, que son el lenguaje, ya puse un ejemplo, los artefactos simbólicos, ¿no? Muchas instituciones tienen su bandera, su escudo, su pin, ¿no?, que todo el mundo anda, ¿no? Hay entidades que es totalmente visible. Cada oficina tiene su bandera, cada oficina tiene su color de polo, cada oficina tiene su propio uniforme. Dios mío, o sea, no es una organización, es un vademecum, ¿no? Es un ómnibus, ¿no? Ahí está, hay de todo, ¿no? Ahí te das cuenta que eso no es organización. Ahí te das cuenta que eso es compartimentos estancos, que hay un divorcio y que ese divorcio tenemos que resolver de una manera. Ojo, recuerden lo que hemos dicho, gestionar el cambio, sobre todo en esta etapa aquí en el Perú, va a tener que ser que la gente que trabaja en una organización, que todos, alta dirección, la línea, el apoyo, el asesoramiento, todos forman parte de un solo equipo, no que yo soy de aquí y yo soy de allá. Un solo equipo que está organizado por líneas de trabajo, que son los procesos. Un solo equipo que comparte la misma filosofía, los mismos valores, que están identificados, que están comprometidos, y que lo más importante es que tengo que desarrollar competencias para servir mejor al ciudadano. Eso es la panacea. Esa es la tierra prometida. Hacia eso tenemos que caminar cuando hablamos de gestión del cambio. Para empezar, sugiero, como ya hemos mencionado,
Midan, por favor, el clima, la cultura organizacional. Se puede hacer científicamente y se puede hacer rápidamente. ¿Qué tipo de cultura tenemos o subculturas? Establezcamos, identifiquemos los puntos o los nudos, vamos a hablar en lenguaje de calidad, los puntos de mejora. Y en función de eso trabajemos gestionando el cambio. Con cosas muy puntuales. Si nosotros vemos, por ejemplo, de la herramienta, de la evaluación que hagamos de entrada, de cómo está la cultura organizacional, y vamos a ver, por ejemplo, que la gente no se siente identificada, ¿no? O que concibe que la organización es demasiada vertical y que no hay espacio para conversar o para proponer, trabajemos temas sobre ese particular, ¿no? Trabajemos, por ejemplo, el tema de reconocimiento. Trabajemos como se hace en el sector privado, ¿no? El trabajador de la semana, el trabajador del mes, el trabajador del año. Trabajemos el tema de tratar a las personas como personas y no como cosas. Ya he dicho, todavía ahora seguimos nosotros en el siglo XIX con conductas decimonónicas, donde hablamos de recursos humanos. Oye, vente, ándate para allá, tú, ven para acá, ¿no? Cuando tenemos que hablar de generar nuestra gente tenga el mayor brillo posible, el mayor talento para que nuestra organización avance. Entonces, midan. Y en función de la medición y la detección de los puntos o áreas clave, trabajen un plan de gestión del cambio. Y donde el elemento fundamental también va a ser el liderazgo, el equipo que va a generar ese proceso de transformación. Y ese equipo obviamente tiene que ser multidisciplinario, y tiene que ser representativo de todos los estamentos de la organización. Y ese equipo tiene que tener el respaldo del titular o de la titular de la entidad, porque ya le he dicho, sin voluntad política no hay nada. Entonces, eso es importante. No hagamos cosas que no nos van a servir. Que cuando tengamos todo listo, el jefe ni siquiera le dé bola. Porque lo peor que puede haber es: nosotros hemos hecho esto, hemos cambiado de actitud, hemos visto, y el jefe institucional, eso no le importa. Y eso lo hemos visto varias veces. De la claridad, siempre he dicho una cosa: no confundamos gestión pública con sistemas administrativos. Los sistemas administrativos se encargan de velar por el adecuado y correcto uso de los recursos públicos. Ahí está presupuesto, está planificación, está modernización del Estado, está inversión pública, todo, contrataciones, etcétera. Gestión pública no es igual a sistemas administrativos, ni administración pública. Gestionar significa lograr objetivos y metas. Y para gestionar yo tengo que tener bien clara cuáles son las políticas públicas de mi entidad. O en qué políticas públicas participa mi entidad. Que son los cursos, los grandes cursos de acción. Y las políticas públicas no las aprueban los técnicos. Las políticas públicas las deciden los políticos. Entonces hay un tema que se llama la racionalidad de las políticas públicas, ¿no? Lo que se incorpora con el presidente Woodrow Wilson en los Estados Unidos en la década de los 50, ¿no? Que finalmente significa introducir el método científico en la gestión pública, en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, políticas públicas, gestión pública, sistemas administrativos. No pretendamos que un sistema administrativo genere la transformación de una organización. Porque primero se necesita tener bien claro la decisión política. Segundo, hasta dónde queremos llegar, que es la gestión pública, y cómo lo vamos a hacer, la estrategia que vamos a desplegar. Y después, ¿qué hace cada sistema para aportar esa estrategia? Acá en el Perú es el sistema administrativo de modernización va a generar la gestión del cambio en la vida, pues, porque ese es un sistema que es un jefe de unidad de planificación ¿Qué va a hacer ese jefe? No estoy diciendo que el jefe, no estoy maleteando al jefe por si acaso, ¿eh? O la jefa, ¿no? Porque obviamente son técnicos, están preparados, están gestionados. Pero ¿qué hacemos? Yo también he sido gerente de planeamiento y presupuesto, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros cuando la decisión de que va o no va, o hasta dónde va, depende de arriba? ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos esto lo necesitamos, pero el de arriba no le interesa? Entonces, ya creo que es importante también ser realistas. Decisión política, gestión pública, sistemas administrativos. En ese orden. Es importante. Muy bien.
Entonces, aquí podemos trabajar cuál es la dimensión esencial. ¿Se acuerdan? La dimensión esencial es la que está adentro, ¿no? El corazoncito. Entonces, cuando hablamos de la dimensión esencial, es el conjunto de premisas y preceptos, ¿no?, que impactan vigorosamente en la gran mayoría de pensamientos y acciones de la organización. Entonces, tiene 4 componentes. ¿Cuáles son los valores, los supuestos, las ideologías y el conocimiento? 4 cosas que son importantes. Ojo, y esto no está desarrollado muy bien en nuestra administración pública, en nuestra gestión pública. Los valores enmarcan ideas abstractas compartidas por los miembros de una colectividad, que proporcionan un sentido al devenir de la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de los valores, estamos hablando de los conceptos que son importantes, ¿no es cierto?, visibilizar para determinar un patrón de comportamientos de todos los miembros de la organización. Por ejemplo, respeto. En tu organización, ¿todos respetan? ¿Todos se respetan? Por ejemplo, verdad. En tu organización, ¿todos dicen la verdad? ¿No? ¿No? Por ejemplo, trabajo. En tu organización, ¿todos trabajan? Por ejemplo, confianza. En tu organización, ¿todos confían? O por abajo dirán, ¿qué traerá no? ¿Qué cosa se trae entre manos? ¿No? Por ejemplo, solidaridad. ¿Ah? Yo ya terminé mi chamba. Veo que mi compañero está necesitando chamba, pero yo ya terminé mi chamba, no me importa. Solidaridad. Por ejemplo, empatía. Sentir lo que el otro siente. Y ponerme en sus zapatos, sobre todo con el ciudadano que viene de lejos, que quiere hacer un trámite, y tú le dices, hora de almuerzo, me tengo que ir a comer, ya usted espere, no me importa que haya venido en camión, que ha salido a las 5 de la mañana, que ha perdido su día de trabajo, pero yo tengo que comer mis sagrados alimentos porque así lo dice la resolución directoral número 001 Cuchumil. Porque una de las principales cosas que tenemos que desarrollar, eso ya desde la ética, la función pública, es lo que se conoce como la cultura del servicio, el sentido de servicio. Los que estamos en el sector público, no lo olviden, no estamos para servirnos, sino para servir. Los que estamos en el sector público, estamos ahí porque es una vocación que hemos abrazado. Nosotros servimos a los demás porque eso nos hace felices. Y si a ti no te hace feliz servir a los demás, ándate y pon tu empresa y esté millonario y vive en Hollywood. Porque no vas a ser ni millonario salvo que te dediques a otras cosas, ¿no?, en la administración pública peruana. No te van a reconocer. Y eso no te importa. Porque hay mucha gente que así no lo reconozcan, sigue trabajando. No te van a reconocer. De repente no te van a tratar con dignidad. Porque cuando tú dices la verdad, este es un malcriado, al archivo, o sea, a las mazmorras. Hasta que cambien de ese jefe y te sacan del archivo y te vuelven a poner. ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado eso? O te votan, ¿no? Yo soy la secretaria general. Tú haces lo que yo te digo y si no lo haces, entonces te voto. Entonces, así pasa ahora. Tú tienes que generar un blindaje, pero el proceso de cambio no es de afuera hacia adentro. Porque de afuera hacia adentro puede venir agresiones. El proceso de cambio es de adentro hacia afuera. Porque si tú sabes, ¿qué pasaría si tú no estuvieras en la organización pública? ¿Qué pasaría si tú no estás comprometido como lo estás trabajando por tu país? ¿Qué perdería el país? ¿Qué perderían esos niños? ¿Qué perderían esas mujeres? ¿Qué perderían esos ciudadanos si tú no estuvieras en el sector público? Entonces, no es solamente un trabajito, una chambita, ¿no? No es trabajar para la Coca-Cola, ¿no? Para el Kentucky. Es trabajar por tu país, por tu gente. Miren cómo está nuestro país, dividido, todo el mundo discutiendo, todo el mundo llorando que a todos los días matan gente. Un sistema de salud donde los médicos ya hacen lo imposible.
Porque está todo, el sistema está un poquito complicado, ya hablaremos otro día sobre eso. Pero ahí no es que la culpa lo tiene uno, lo tiene otro. El sistema es el que está mal. La cultura es la que está mal, la cultura. Entonces, cuando nosotros no tengamos presente que la modernización se basa básicamente o va a depender como factor clave el cambio, no de los conocimientos, sino de la actitud de las personas, entonces no vamos a avanzar más. ¿Cuántos cursos o talleres o intervenciones que tienen que ver con gestión del cambio, con cultura organizacional, con innovación existe en las entidades públicas? Y yo te digo, nada. Nada. Los cursos son presupuesto, planeamiento, contrataciones, inversión pública. ¿Cuántos tienen que ver con la gestión del talento humano? Con el desarrollo de competencias, con el tema de servicio, con el tema de motivación, de actitud, de trabajo en equipo. Las personas no son importantes. Los procesos, las herramientas son más importantes, pero no las personas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando, porque el reto es que si no lo hacemos, vamos a seguir igual. Por eso es que lo más interesante es esto, ¿no? No, los nombrados, eso no sirven, no colaboran, se van temprano. Oigan, los nombrados están hasta acá, de que viene gente advenediza, gana el doble, el triple que ellos, nunca les preguntan cómo hacer la chamba, y nunca les preguntan, les consultan sobre qué cosa hay que hacer. Y hay muchos nombrados que han estudiado, que han capacitado, y una atención ahí. Ah, no, es que son viejos, no saben nada. Ratito, hermano. Estos son viejos, estos son jóvenes, estos son CAS, estos son nombrados, estos son 728, estos están para aquí, estos están fuera de la ley de servir, estos están dentro de servir, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos así? ¿A dónde vamos a llegar? Tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, vamos a enfrentar problemas y situaciones y crisis de gobernabilidad más álgidos de lo que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, también tenemos dentro de este core, ¿no?, de la parte esencial de la cultura organizacional, los supuestos, ¿no?, que representan las premisas, las percepciones, los pensamientos, los sentimientos compartidos en los que se fundamentan las visiones del mundo. Las instituciones han desarrollado una visión del mundo, cómo ven al mundo, y a veces lo ven mal, porque a veces los anteojos ya como que han, ya con el tiempo pues ya la medida no es la misma, ¿no? Han caducado la medida, y tenemos que volver a trabajar esa visión del mundo, volver a trabajar ese entorno. La posición es diferente, el mundo cambia, el conocimiento de la humanidad se duplica cada 4 años, el chip cada 4 años se reduce a la mitad. O sea, estamos hablando de un mundo que hay un cambio vertiginoso, todo cambia y nuestras organizaciones no pueden ser las mismas. Porque hay también un proceso de selección natural en las organizaciones. Organización que no se adapta, fracasa. ¿Y el sector público se ha adaptado o no se ha adaptado? Alrededor de un hospital público hay 50 clínicas. 50 clínicas que absorben los pacientes que van al hospital en primer lugar. Y que se sienten tan mal del hospital que dicen, acá no me atienden mal, voy a irme a la clínica al frente a ver si me atienden mejor. Y en la clínica al frente hay menos cola. En la clínica al frente lo tratan bien. Pero de repente ni lo curan ni hay un médico. Pero solamente porque lo tienen más rápido y porque lo tratan bien, dicen, qué buena clínica es esta. Cuando todos sabemos que los mejores médicos están en el sistema público. ¿O no? Los mejores médicos. Y ojo, en el sistema público, estos médicos te dan los exámenes que tienes que hacer necesarios porque saben que no pueden cargar. En el sistema privado te van a hacer 20 exámenes que no necesitas porque ganan pues con cada examen que cobran a la aseguradora. ¿O no? Pero en el sistema público no tenemos mecanismos, no solamente para ser eficientes, para gestionar procesos, no tenemos mecanismos para trabajar en una lógica de conjunto. Porque si nosotros trabajáramos una lógica de conjunto, los tiempos bajarían. Pero como tenemos altos costos de transacción, porque hay varios equipos, no es uno solo, hay varios equipos,
Los asistenciales están reñidos con los administrativos. Uno quiere controlar al otro, el otro dice yo soy el papá, yo soy el bien acá, tú no tienes nada que ver. Entonces estamos así, en pleitos. Y la dirección puede tener liderazgo, no puede tener liderazgo. Y si tiene liderazgo, tiene un grupo de resistencia y se forma todo un problema. Gestionar el cambio significa también gestionar los conflictos. Y ojo, los conflictos no son malos. La teoría de conflictos nos dice que un conflicto es una oportunidad para relacionarse. A ver, ¿cuántos cursos de conflictos, de gestión, de prevención de conflictos, de tratamiento de los conflictos han ido los funcionarios públicos así, medianos? Directores nacionales, directores generales. ¿A cuántos cursos de gestión de conflictos? Te aseguro que menos del 5%. Y todos los días resolvemos conflictos. Y una competencia directiva tiene que ser esa. Entonces cuando hablamos de gestionar el cambio, hablamos también de transformar esas visiones del mundo, del entorno. Las ideologías, ese es otro tema. Las ideologías se consideran como un sistema coherente de credos, ¿no es cierto?, compartidos e interrelacionados, que dan explicaciones generales, convincentes y hasta míticas sobre la realidad social. ¿No? Por ejemplo, en salud que conozco, pues hablamos de los derechos en salud. Hablamos de que la salud debe ser para todos, ¿no? En salud, por ejemplo, se habla mucho del tema de la universalización del aseguramiento o aseguramiento universal, ¿no es cierto? Y también se habla de que la salud es un derecho, no es un servicio. Y eso forma parte de... ya es una ideología, porque eso ya ni se cuestiona, ¿no? Las ideologías son ya categorías que se internalizan en los individuos y que no admiten un cuestionamiento, ¿no? Y en muchos casos eso es un elemento que puede ser importante, pero también es necesario que nosotros seamos conscientes. Y todas las organizaciones tienen un elemento ideológico. No estoy diciendo que eso sea bueno, que eso sea malo. El tema es que la ideología es un componente importante en lo que es la cultura organizacional en su fase esencial, ¿no? En su dimensión esencial. Y lo otro es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es la manifestación perceptual de valores y es referido a las representaciones, juicios, explicaciones, entendimientos establecidos como racionales para la acción. Pero el conocimiento es de qué se tratan las cosas. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosa es lo que queremos atacar? Y ojo que en el sector público no hay gestión del conocimiento. La información se atesora, no se comparte. Vivimos mirando una realidad fragmentada al interior de la institución y hacia afuera también. Y la gestión del conocimiento, la manera como yo genero información para aprendizajes y desarrollo, para los procesos y la mejora de los procesos, para la mejora en la relación con los usuarios y para generar valor público, rentabilidad social, ¿no? Esas 4 perspectivas a las que se refería Kaplan y Norton, pues nada, no hay un sistema de información, no hay un compartir del conocimiento. Entonces vivimos tanteando, vivimos a ciegas. Y lo importante aquí, damas y caballeros, es que nosotros podamos tener ese valor importante, a ver si lo ponemos en nuestra organización, compartir, dejarnos de egoísmo. Esa es parte de la cultura, esa es parte de la gestión del cambio. Compartir información presupuestal, información de recursos. A veces te pregunto esto, oye, ¿para qué lo quieres? No te puedo dar. Pero como tú eres mi pata, te lo doy, pero no digas que yo he sido, ¿ah? ¿No? Estamos así. ¿Te parece que fueran 2, 3, 4 organizaciones? Cuando es una sola. En fin. La dimensión estratégica, recuerdan que era la segunda, ¿no es cierto? Tiene que ver con las creencias estratégicas, tiene que ver con, son el único componente de este nivel intermedio. No tiene que ver con planes a largo plazo, sino más bien con convicciones y certezas de los líderes. O sea, acá hay un elemento intermedio, ¿no? De hacia dónde vamos, de la visión que tiene el líder, el titular de la entidad, de hacia dónde va la organización. Eso es un tema importante. Las creencias culturales son las ideas,
pensamientos comunes a diversos individuos que gobiernan su interacción y que no son descubiertas empíricamente ni analíticamente probadas, ¿no? Entonces ahí hay un tema, creencias estratégicas, creencias. Entonces hay determinadas cosas, ¿no? A veces se piensa, ¿no? Nosotros somos los mejores, en realidad no somos los mejores, pero se cree que somos los mejores. Creemos que estamos sirviendo mejor al ciudadano. Creemos que somos lo máximo atendiendo al público, pero no lo somos, ¿no? Entonces, es importante aquí también, digamos, en un proceso de gestión del cambio, con sinceridad y de manera científica, determinar cómo estamos en términos de valor público, cómo estamos en términos de servicios. Y hay un montón de herramientas para eso, ¿no? Por ejemplo, podemos usar la cadena de valor de Michael Porter, pero desarrollada o aplicada al tema de servicios, o la cadena de valor ampliada, con las contribuciones de los profesores Kaplan y Norton, ¿no es cierto? La cadena de valor que tiene que ver con el tema de información, sistemas de información. Hay un conjunto de herramientas que pueden trabajarse en esa dirección. Podemos utilizar el mapa estratégico, ¿no es cierto? Podemos mirar la organización a la luz de la estrategia, de cómo se desenvuelve esa manera de intervención en lo que tiene que hacer. Tenemos otras herramientas. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es la cartera de servicios? Etcétera. Tenemos herramientas modernas importantes para trabajar ese tema. Cualquier organización del mundo, cuando hablamos de gestión pública, del public management, nosotros tienen planes de negocios. Así como hay negocios privados, hay negocios públicos, donde tú tienes que agregar el mayor valor posible para generar valor público. Tienes mapas estratégicos que en una sola hoja le dicen al ciudadano qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus principales elementos de tu estrategia, y si el ciudadano quiere saber al interior qué es lo que estás haciendo para que esos elementos principales de tu estrategia mejoren. Y al final del año pueden saber qué cosa hiciste en términos de desempeño. Acá en el Perú no tenemos POI, PEI, PIA, PAPE, PIPOPU, la vaca eres tú. Totalmente desarticulados. El ciudadano mira un presupuesto y dice, ¿qué cosa es estructura programática? ¿Qué cosa es programa presupuestal? ¿Qué cosa es ese 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1.11? Bueno, esa es la cadena pues, de los ingresos, ¿no? O 2, 1, tanto, la cadena de los gastos, ¿no? El ciudadano no sabe. O sea, se predica la transparencia, entonces por transparencia ponemos una cosa que solamente lo pueden leer los esotéricos que trabajan en la administración pública. Entonces, ahí tenemos que avanzar. Y la dimensión manifiesta, como ustedes pueden ver en su transparencia, donde están los elementos visibles, los elementos que identifican a los miembros de la organización, ¿no es cierto? Los elementos, las actividades, las situaciones organizacionales, ¿ok? Dentro de los límites considerados como aceptables hacia propósitos comunes. Son todo tipo de prácticas institucionales, en realidad, como artefactos simbólicos, el lenguaje, las historias, las actividades ritualistas y la conducta modelada. Miren acá, esto es importante. O sea, finalmente la cultura organizacional se transforma, se visualiza en conductas muy puntuales y totalmente observables. El lenguaje, cómo hablas, cómo tratas. También el elemento simbólico, que es importante. El elemento, por ejemplo, de establecer o identificar cuáles son los artefactos simbólicos que se establecen en una determinada organización, ¿no? Hay organizaciones que ustedes tienen, por ejemplo, la bandera, tienen el escudo, el animalito que caracteriza la organización, los colores, etcétera. Pero también tienen las tradiciones, ¿no? Tienen las historias, tienen los personajes. Es decir, por ejemplo, hagamos una dinámica en mi organización. Por ejemplo, les doy algo práctico, ¿no? Vamos a escoger la historia o anécdota que refleja lo que somos como organización. Alguna vez lo hicimos en una entidad y la verdad que la gente terminó recordando cómo la entidad se había construido, no sobre la base de normas, sino a la base de los ejemplos de las personas que pasaron por esa organización. ¿Y te acuerdas del señor Villar? ¿Y te acuerdas de la señorita tal? ¿Y te acuerdas del médico tal o la doctora tal? ¿Y te acuerdas del técnico este que hacía esto?
Oiga, cuando nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y decir, esta persona me enseñó esto, qué buen jefe tuve, qué buen compañero tuve, qué referente tuve de aquí, ahí estamos construyendo identidad. Entonces podríamos escoger, por ejemplo, el personaje del año, podríamos escoger la persona del año, podríamos decir, por ejemplo, qué rituales existen en nuestra organización. Hay organizaciones que tienen su ritual. Por ejemplo, si uno va al Poder Judicial y vas a la Corte Suprema de Justicia, yo recuerdo una vez, la primera vez que fue a la Corte Suprema, me dijeron, para hablar con el magistrado supremo, usted tiene que decirle señor doctor. Porque si usted le dice doctor, no lo va a atender y se va a molestar. Y dije, qué raro. No se olvide, señor doctor. Señor doctor, señor doctor. O sea, hay tratos, hay rituales, ¿no? Y las instituciones públicas lo tienen, y eso forma parte de la cultura. Algunos de esos tratos tenemos que cambiarlos en un proceso de gestión del cambio, pero lo importante también es identificarlos, ¿no? Porque eso refleja varias cosas que están detrás. Entonces aquí ustedes tienen ya, por ejemplo, algunos ejercicios, ¿no? Como les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, lo que es el personaje que identifica, pues, cuáles son los valores de la organización. Podemos decir, a ver, en mi organización, de cualquier tiempo, no de todos los tiempos, ¿qué personaje refleja mejor lo que es ser un trabajador de la Municipalidad de Lima? ¿Qué personaje refleja mejor lo que es ser un trabajador del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Salud? ¿Qué condiciones, qué características tiene este personaje? Y normalmente la gente valora aquella persona que compartía, aquella persona que enseñaba, aquella persona que no le interesaba el horario, sino le interesaba servir, aquella persona que te ayudaba, aquella persona que se desvivía por la organización, aquella persona que dejó escuela, que dejó una huella, que ayudó de alguna manera a salir adelante, que comprometió y que por la culpa de él yo sigo acá, ¿no? Hay cosas así. O relatos, ¿no? Hechos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hicimos este tema y no nos había llegado presupuesto y fuimos a tocar la puerta del alcalde y trabajamos este tema y nos ayudaron la policía y nos ayudaron la comunidad y salió todo bien? O sea, hechos heroicos, en realidad, de las cuales fuimos parte, protagonistas, o nos enteramos que otros hicieron, que es parte de la cultura. O sea, nosotros podemos hacerlo con o sin recursos, nosotros podemos hacerlo con o sin voluntad política, porque somos nosotros los que trabajamos en salud. Porque nosotros podemos hacerlo, porque estamos comprometidos. Eso es cultura. Eso es el pegamento de las organizaciones. Eso es parte de la gestión del cambio. Eso es lo que no debe cambiar. A partir de eso, tenemos que construir el cambio. Entonces, es un elemento importante. Por ejemplo, otros trabajos que ustedes podrían ver es lo que ustedes están viendo ahí en la transparencia, ¿no? Están viendo ahí el ritual, el lenguaje, etcétera. Ese es un tema importante también. ¿Cómo hablamos? ¿Cuáles son nuestras palabritas claves? A veces, en una encuesta en los Estados Unidos, la gente decía, yo no entiendo un funcionario público, ¿no? Por ejemplo, ahorita puedo hablar con ustedes, de repente alguno de la audiencia no es versado en temas de gestión pública, pero yo te puedo hablar un minuto y tú no me puedes entender nada, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, de acuerdo al TUPA, ¿no? Concordado con ROF y el MOF, usted tiene que cursar un oficio, ¿no? El órgano de alta dirección, ¿no? Y de acuerdo al PEI, concordado con el PIA, usted tiene que identificar la cadena programática que permita vincularlo con el PPR y con la gestión por procesos, y eso va a significar el desarrollo del MPP y el CPE. ¿Me entendieron? No entendieron nada, ¿no? Bueno, los que están en el sector público han entendido eso, no estoy usando porque así hablamos. La jerga, PPR, CPE, cuadro de puestos de identidad, MPP, manual de perfiles de puestos, ¿no es cierto? POI, plan operativo de institución. Pero hablamos así, nosotros nos entendemos perfectamente, pero la gente dice, ¿qué está hablando esto? A lo mejor ellos pueden entender a un chino que habla en mandarín que a un funcionario público que habla en la jerga administrativa. O sea, ahí estamos viendo claramente que nosotros nos movemos hacia adentro y no hacia afuera. Que nosotros buscamos endilgar, alegrar a nuestro jefe, al que nos trajo, y no al ciudadano. Ojo, nosotros nos debemos al ciudadano.
El proceso de gestión del cambio también significa dimensionar eso. Somos soldados, somos agentes de desarrollo de nuestro país. Y el proceso de gestión del cambio tiene que buscar eso, generar esa vinculación, esa relación con la organización, en primer lugar, y con la sociedad. Entonces, ese es un elemento importante para nosotros. Y ustedes pueden ahí ver en la transparencia, pues, una forma de medir la cultura organizacional, para los que quieren un poquito investigar, ¿no? Esto de aquí se puede traducir también en una batería de preguntas que ustedes pueden hacer una autoevaluación de cultura organizacional en el sector público, y evidentemente pueden también a su turno medir cómo está la cultura organizacional como un primer paso para hacer la gestión del cambio. Yo estoy seguro que a partir de ahora habrán otras reuniones donde podamos ver más temas específicos, por ejemplo, en lo que es la gestión del cambio y sobre todo la innovación. Esto supone tener un espacio para eso, ¿no? Pero si ustedes ven el gráfico, miren que hay dos líneas, ¿no? Donde una vertical, donde por ejemplo en la parte superior dice flexibilidad en la gente, ¿no? O sea, si estás en la parte superior es que tú apuestas por la flexibilidad. Apuestas porque la gente se desenvuelva, porque la gente proponga, porque la gente tenga un espacio para la acción, para la productividad, para la creatividad. Y en la parte inferior, ustedes pueden ver, por ejemplo, control. La gente está controlada, todo es un proceso analítico, hay procedimientos, hay manuales de procesos, ¿no? La gente es parte del proceso productivo, es casi una situación que podríamos decir del industrial, ¿no? Donde la gente es un insumo, ¿no? Y la línea horizontal, como ustedes pueden ver, va desde lo que es el énfasis en lo interno, o sea, mirarse hacia adentro, ¿no? Mirar hacia los miembros de la organización, y del otro lado, ustedes pueden ver ahí el énfasis en lo externo, ¿no? O sea, hacia quién me debo, ¿no? Finalmente hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, hay algunas organizaciones que van hacia adentro, vamos a ver, hacia adentro, y otras que van hacia afuera. Hay organizaciones que son más flexibles y hay unas organizaciones que son más controladas, o sea, la gente está controlada, es un ganado, ¿no? Y otras apuestan porque la gente es lo principal. Engrío a mi gente porque me da lo mejor. En otras, controlo a mi gente y aquel que se sale de control le cae, ¿no es cierto? Basta ver, por ejemplo, en la ley de servicio civil, que tenemos un montón de artículos que tienen que ver con procedimientos sancionados, y yo quisiera ver cuántos artículos existen sobre incentivos o sobre gestión del cambio, ¿no? Y a ver, los dejo como tarea para que vean qué cosa es lo que hay. Entonces, a partir de esos ejes, ¿no es cierto?, ustedes pueden determinar los tipos de cultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modelo de relaciones humanas, que es el que está en la parte de acá, ¿no? Tenemos la cultura docrática, que está en este lado de acá. Tenemos la cultura jerárquica, que está acá. Y tenemos la cultura racional, que está en este otro lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura grupal, que es la de acá, ¿no? La que está acá arribita, cultura grupal, ¿qué cosa hay? Hay una interacción entre un modelo de relaciones humanas, donde hay flexibilidad, ¿no es cierto?, pero hacia adentro, ¿no? Que está mirando hacia adentro. Cultura grupal, hacia adentro. Y también vemos el modelo de proceso interno, ¿no? Donde se le denomina cultura jerárquica. ¿Por qué? Porque hay un fuerte control, ¿no es cierto?, un fuerte control, y se mira hacia adentro. Entonces, la diferencia de abajo y hacia arriba, en esta parte del tema, la cultura grupal es flexible frente a las personas, pero el énfasis es hacia adentro. Y la cultura jerárquica no es flexible con las personas y el énfasis es hacia adentro. Y del otro lado, ustedes pueden ver, por ejemplo, que podemos tener una cultura racional. O sea, una cultura racional en donde, por ejemplo, tenemos que se mira hacia afuera, sí, ¿no? Pero hay mucho control. Esa es una cultura racional. Por ejemplo, los que proponen la gestión por procesos en la administración pública peruana como la panacea de la modernización, y yo creo que es una herramienta importante, pero no suficiente. Ojo, importante, pero no suficiente. Se establece, es una cultura racional.
donde el modelamiento de los procesos, la identificación de los procesos, el aterrizaje de los procesos en actividades, en tareas, y que la gente haga lo que tiene que hacer en el marco del proceso, eso es una cultura racional. La racionalidad de nuevo orden, porque también había un proceso de división racional del trabajo que planteaba Max Weber en el fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Esa característica de la división racional del trabajo, ¿no? Ahora, la versión 2 es que estábamos pasando de una estructura funcional a una estructura por procesos, pero es la versión 2 de una lógica racional, donde las personas son parte del proceso productivo. Pero eso no basta, porque las personas para que se comprometan con el proceso productivo, tienen que cambiar, tienen que identificarse, tienen que motivarse. Y para eso necesitamos gestionar el cambio de chip. Y eso es lo importante. Por eso que ustedes cuando ven el cuadro, hay una parte superior de estos modelos, el modelo de sistema abierto, ¿no? Ese que está acá arriba. Y el modelo de sistema abierto, ¿qué cosa es? Se le llama cultura adocrática, ¿no? La adocracia es un concepto que inventó Henry Mintzberg, ¿no? Cultura adocrática, ¿qué significa? Se trata a la gente de manera flexible, hay espacio para innovación. La gente es el eje, el motor de la transformación, el motor del servicio, y orientado hacia afuera. Entonces ese es un elemento importantísimo en el cambio. Entonces, si nosotros queremos gestionar el cambio, lo deseable es que nos vayamos al punto de acá arriba, ¿no? Al cuadrante superior derecho de sus pantallas, que, digamos, requiere todo un íter, todo un proceso que tal vez hablemos la próxima semana. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Para mí siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Espero que haya servido de algo. Los que quieran hacer la autoevaluación de la cultura organizacional, con el compromiso que me manden los resultados, porque yo soy investigador y me interesa también conocer, medir un poco más en otras entidades. Encantado de poderles enviar a través de Sofía esta información. Para mí va a ser muy grato colaborar con los procesos de cambio en su institución. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para que nuestro país algún día sea un país grande de verdad. Hasta la vista y nos vemos en otra oportunidad. Por favor, muchas gracias, doctor Julio Puntriano. Más bien, me gustaría que usted le comente a los alumnos que va a estar dictando con nosotros, ¿sí?, el próximo diploma de alta especialización en administración y gestión pública, ¿no? Aquí tenemos si podemos proyectar mi pantalla, ahí está, ¿no? Ahí está el doctor Julio Puntriano. Sí, y ahí están los temas, ¿no? Me parece que es el primer tema: gestión pública, modernización y descentralización del Estado, ¿no? Me gustaría que usted se dirija a todos los espectadores, a todo nuestro público en línea, a los funcionarios. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Les voy a decir que son pocas las empresas de capacitación privadas que hacen el esfuerzo que hace Global para llegar a sus hogares con este tipo de programas. Yo veo que esto va a ir creciendo y que ustedes van a ser el primer canal de gestión pública y desarrollo del Perú. Qué bonito sería eso. Son gente joven, que están excelentemente integradas, con una cultura también de servicio importante, animada por principios inclusive cristianos. Sí. Tienen un excelente líder y además hay mucho compromiso. Yo creo que las ganas de hacer las cosas son el tema importante. 1. 2, es que soy testigo de su interés cada vez más creciente y también se expresa en varias cosas, de buscar los mejores profesores, de buscar las mejores alternativas. Y ahorita estoy aquí en una especie de un set de televisión con varias cámaras. Empezamos con una cámara. Exacto. Empezamos con un calor asfixiante. Ahora creo que hay un sistema de esto. Yo soy un poco alérgico, así que hay un tema. Los sistemas han mejorado, ha habido inversión y son gente joven que está trabajando por el desarrollo de nuestro país. Estos diplomados han sido concebidos de una manera articulada e integrada, ¿no? En una dirección que va no solamente a repetir la normatividad, sino también a establecer o proponer herramientas prácticas para que ustedes se desempeñen mejor en el trabajo. La idea no solamente es capacitar, la idea yo creo que es también a generar una vinculación con ustedes, una relación que se va a cultivar también en el tiempo,
porque todos somos en realidad amigos, todos somos compañeros de un mismo camino, ¿no? El camino de la vida, el camino que nos debe llevar al desarrollo de nuestro país. Y entonces ese curso va así, yo entiendo que son los mejores profesores, los que están siendo convocados para esto, se los recomiendo. Usted va a estar ahí con nosotros. Vamos a estar ahí, gracias por la invitación. Encabezando la lista. Intentaré, claro, para nosotros no es fácil, ¿no? Porque en realidad siempre hemos estado acostumbrados al aula universitaria y a las conferencias en vivo. En este momento estoy hablando frente a una cámara y la verdad no parece que estuviera hablando solo como loco, ¿no? Pero estoy yo también acompañando, lo he escuchado muy atentamente. Pero yo sé que ustedes están del otro lado, sé que también viene el partido de Perú, ¿no? Pero si están ustedes ahí es que su cultura es diferente. Claro que sí. Hay vocación de servicio. ¿Ya? Y arriba Perú. Arriba Perú, entonces muchas por eso que he venido de rojo, así. Ahí está. Bueno, yo que tengo el corazón es rojo. Arriba Perú, claro que sí. Muchas gracias, Julio, doctor Julio Puntriano. Y vamos a ver, nos ponemos de acuerdo para ver qué otros temas podemos dictar. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Corte y ya regresamos en 3 segundos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De verdad ha sido un placer tenerlos en vivo y en directo. Excelente, aplausos, gracias. Y la última frase que debo decir es ¡Arriba Perú! Y así vamos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Gracias.